Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por este tiempo en el que podemos cantarte y recordar tu nacimiento y finalmente tu muerte en la cruz, Señor. Gracias te damos por poder cantarte y queremos ahora pedirte, Padre, que nos ayudes a comprender tu palabra, encontrar en ella lo que nosotros necesitamos, Señor. Pedimos tu bendición, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenos días, tomen asiento, por favor. En su Biblia, Job capítulo 22. Job capítulo 22, por favor. Este capítulo 22 trata de la condena que hace Elifaz, amigo de Job, a Job. Le condena, le critica, le juzga. Y en este pasaje nosotros aprendemos que Job cree que Elifaz cree que Job está sufriendo a causa de su pecado. En los versículos del 1 al 3, en Job capítulo 22, la Biblia dice: respondió Elifaz temanita y dijo: ¿traerá el hombre provecho a Dios? Al contrario, para sí mismo es provechoso el hombre sabio. ¿Tiene contentamiento el omnipotente en que tú seas justificado? ¿O provecho de que tú hagas perfectos tus caminos? Al contestar estas preguntas, nosotros necesitamos contestarlas con un no. ¿Traerá el hombre provecho a Dios? No. Dios es un Dios inmutable. Él no cambia. Nosotros no cambiamos a Dios por tener un buen comportamiento o por tener un mal comportamiento. Es cierto que Dios desea de nuestra parte que nosotros vivamos en santidad, vivamos agradándole, pero Dios es un Dios inmutable. Él no cambia, no se modifica su ser por el hecho de que usted y yo vivamos en pecado o por el hecho de que usted y yo vivamos correctamente. El vivir en santidad beneficia a nosotros mismos. Y es por eso que el texto dice: al contrario, para sí mismo es provechoso el hombre sabio. Una persona que escoge vivir en santidad, para sí mismo está bendiciendo su vida. Es de provecho para nosotros el vivir en santidad. Si escogemos vivir en pecado, por supuesto cosecharemos las consecuencias de haberlo hecho, pero si vivimos en santidad, nosotros somos los que nos beneficiamos de esa decisión, de esa condición. Elifaz cree que Dios le ha castigado a Job. El verso 4 dice: ¿acaso te castigará o viene a juicio contigo a causa de tu piedad? Job, ¿estás sufriendo porque Dios te ha castigado? ¿Crees que si vivirías en piedad, si vivirías en santidad, Dios te castigaría? Dios no castiga a aquella persona que vive en santidad. Así es que si tú estás siendo castigado, si tú estás experimentando dolor, sufrimiento, cosas difíciles en tu vida, eso significa que Dios te está castigando, y no te está castigando porque vives en la piedad, sino porque estás en pecado. Observe la lógica equivocada de Elifaz. No todos los que sufren están sufriendo porque están en pecado. A veces sí. A veces experimentamos cosas difíciles en nuestra vida como consecuencia directa de nuestra mala manera de vivir. Pero no todo el que sufre automáticamente es porque esté en pecado. Job es un ejemplo de eso. Él no está en pecado y está sufriendo. El Señor Jesucristo no tenía pecado y tuvo que sufrir cosas que no debería haber sufrido. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro, hombres en la Biblia y fuera de la Biblia, son ejemplos claros de que muchas veces gente sufre y no está sufriendo porque ha pecado.
Elifaz se equivoca al creer que el sufrimiento de Job indica claramente que Dios le está castigando, porque no es así. Versículo 5. Por cierto, tu malicia es grande y tus maldades no tienen fin. Observe, en la lógica de Elifaz, él cree que Job es un pecador. Por cierto, tu malicia es grande y tus maldades no tienen fin. Así es que como eres pecador, como estás en pecado, como estás cometiendo pecado, por eso te está yendo mal. Elifaz condena a Job por ser un pecador. Elifaz condena a Job porque, según Elifaz, Job está llevando una vida injusta. Observe las diferentes áreas donde Elifaz dice que Job está fallando. Versículo 6, la primera. ¿Por qué sacaste prenda a tus hermanos sin causa y despojaste de sus ropas a los desnudos? Está hablando de un crédito, lo que se hacía en ese tiempo. Cuando una persona llegaba a sacar prenda, es decir, yo te voy a prestar dinero, te voy a prestar ganado, te voy a prestar algo. Para prestarte algo, yo tengo que tener una prenda de tu parte, una garantía de tu parte que llegue a, obviamente, garantizarme que tú sí me vas a pagar. Lo hacemos hoy en día con las transacciones, con los préstamos. El problema es que esta práctica lógica, normal y correcta, llegó a volverse pecaminosa, y usted observa que al final del versículo 6 dice, despojaste de sus ropas a los desnudos. Es decir, la gente usaba su ropa, no está hablando de desnudez literal, usaba su ropa, y sobre su ropa en la temporada de frío, usualmente como nosotros lo hacemos, usaba una tela, usaba como nosotros un sobretodo o una chompa para abrigarnos. En la malicia y en el pecado de aquellas personas que tenían dinero y daban préstamo, cuando la persona no tenía un bien que dar para garantizar esa deuda, le quitaban esa prenda de vestir, le quitaban ese abrigo como prenda para que esta persona pueda cancelar el crédito que tenía. Esto llegó a volverse pecaminoso y Dios empezó a legislar para que haya igualdad. Cuando tú das un crédito y pides una prenda, se debe tener cuidado. Y allá en Deuteronomio 24 empezó la legislación de Dios para tener cuidado. Cuando entregares a tu prójimo alguna cosa prestada, no entrarás en su casa para tomar prenda, te quedarás fuera, y el hombre a quien prestares te sacará la prenda. Y si el hombre fuere pobre, no te acostarás reteniendo aún su prenda, su abrigo. Sin falta le devolverás la prenda cuando el sol se ponga, para que pueda dormir en su ropa, y te bendiga, y te será justicia delante de Jehová tu Dios, dice Deuteronomio 24, los versos 10 al 13. Así es que empezó a haber pecado. Empezó a haber prácticas equivocadas donde si no tienes algo para garantizar este préstamo, yo te quito tu prenda, te quito tu abrigo. No importa que estemos en una época donde hace mucho frío, yo te voy a quitar esto. Y Dios legisla en Deuteronomio 24 y dice, no, cuidado, está bien tener una prenda, pero cuidado con llegar a los extremos, cuidado con quitar la ropa a aquellas personas pobres que solo tienen eso. Así es que Elifaz le condena a Job por ser una persona que, al tener dinero y tener una posición acomodada, él había abusado de esto, dando créditos a los pobres, pero sacando prendas que no debería haber sacado. Verso 7. No diste de beber agua al cansado, y detuviste el pan al hambriento. La ayuda a los pobres, esa es la queja
Esa es la crítica de Elifaz. No diste de beber al cansado y detuviste el pan al hambriento. No solo abusaste de tu posición al dar crédito a personas que necesitaban, sino aún a los pobres. Tú no fuiste generoso, no te diste cuenta de tu situación acomodada. Y en vez de ayudar al cansado con un vaso de agua y dar pan al hambriento, tú no lo hiciste. Tú, Job, llevas una vida injusta y por eso te está pasando todo lo que estás experimentando hoy. Verso 8. Pero el hombre pudiente tuvo la tierra y habitó en ella el distinguido. ¿Sabe? Elifaz le condena a Job por mostrar parcialidad con el hombre pudiente y el hombre distinguido. Está hablando de algunos pecados que a veces personas que tienen dinero y tienen una buena posición económica, como era la situación de Job antes de estos problemas que él tuvo, él abusó de esa posición. Así es que llegó a mostrar favoritismo para aquellas personas pudientes y distinguidas, mientras al necesitado, al pobre, no le daba de beber agua, no le daba pan al hambriento, y cuando daba un crédito abusaba de su situación. Favoritismo con el pudiente y el distinguido, e injusto al tratar al pobre, al tratar a aquel que necesita algún préstamo. Verso 9. A las viudas enviaste vacías, y los brazos de los huérfanos fueron quebrados. Las viudas y los huérfanos hace referencia a personas que están en una situación vulnerable. Y Dios establece legislación en estos dos grupos, las viudas y los huérfanos, para que se tenga cuidado de no abusar de personas que están en una posición de vulnerabilidad. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor, y mi furor se encenderá y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos, vuestros hijos. Ahí en Éxodo 22, verso 22. Dios legisla. Y Dios dice que debemos tener cuidado con personas que están en una situación vulnerable, como las viudas y los huérfanos. Y Elifaz le condena a Job porque según él se ha mostrado abusivo en contra de las viudas, enviándoles vacías, y los brazos de los huérfanos fueron quebrados. Elifaz le condena a Job por vivir de esta forma injusta, de esta forma pecaminosa. Job se va a defender en los capítulos 29 y 31. Va a defenderse no inmediatamente, pero en el capítulo 29 y 31 él va a hacer defensa de estas acusaciones y de estas críticas que Elifaz le hace. Elifaz le llega a decir en los versos 10 y 11 que él está experimentando las consecuencias de su pecado. El texto dice: por tanto, hay lazos alrededor de ti, y te turba espanto repentino, o tinieblas para que no veas, y abundancia de agua te cubre. Observe cómo empieza el verso 10. Por tanto, es la conclusión a la que llega Elifaz. Todo esto te está pasando porque vives una vida injusta, vives una vida pecaminosa. Dios te está castigando por todo lo que has hecho. Así es que si experimentas lazos, referencia a una trampa de un animal capturado, es decir, el peligro, el temor, y luego dice turbación, espanto repentino, esa angustia, ese miedo, habla de tinieblas, habla de oscuridad, habla de abundancia de agua. Es bueno tener agua, pero cuando hay excesiva agua
nosotros vemos lo que sucede en los ríos, en las ciudades. El agua excesiva es un sinónimo aquí de un desastre natural. Así es que tú estás con miedo, tú estás en temor, tú estás en tinieblas, tú te sientes con un lazo, atrapado, temeroso, tú te encuentras en un peligro y todo esto es consecuencia de tu pecado. Hermano, a veces las cosas difíciles que usted y yo experimentamos son el resultado de nuestro pecado. No deberíamos quejarnos. Pero a veces no. A veces en este mundo injusto, a veces nosotros experimentamos cosas difíciles y eso no significa que estemos mal con Dios o estemos alejados de Dios. El que quiere vivir en santidad recibirá persecución, dijo el apóstol Pedro. A veces el vivir bien, a veces el buscar a Dios, a veces el vivir en santidad trae como consecuencia ciertas cosas negativas en la vida. El mundo no es justo, hermano. Así es que el que obra mal no necesariamente le va mal. Y el que obra bien no necesariamente le va bien. Al final, cuando Dios esté en su juicio, en el tribunal de Cristo para los creyentes y en el tribunal del trono blanco para los incrédulos, ahí la retribución será exacta y precisa, y ahí el que obró bien recibirá bien y el que obró mal recibirá mal. Pero en este mundo injusto nosotros no vemos que automáticamente el que obra mal le va mal y el que obra bien le va bien, y a veces la gente inocente sufre sin razón. Y Job es un ejemplo de eso. Está sufriendo. Tiene una horrible enfermedad, ha perdido a sus 10 hijos, su esposa le ha dado la espalda, ha perdido sus bienes materiales, su negocio, ha perdido todo. Y no estaba en pecado. No estaba lejos de Dios. Así es que usted y yo tenemos que tener mucho cuidado a la hora de meternos a condenar a las personas, a juzgar, a criticar a las personas porque vemos que les va mal y automáticamente concluimos que es porque están en pecado. A veces sí, a veces no. A veces no están haciendo nada malo. Así es que debemos tener cuidado de condenar a la gente. Un segundo principio que quiere transmitirnos Elifaz es que Job es un hipócrita. Está ocultando un pecado. En su interior tiene un pecado oculto. Y por eso le está viniendo todo lo que le ha acontecido. El verso 12, observe por favor. ¿No está Dios en la altura de los cielos? Mira lo encumbrado de las estrellas, cuán elevadas están. Elifaz cree que Job piensa que Dios no está en todo lugar, no es omnipresente. Entonces él vive de manera injusta, vive de manera incorrecta, porque Dios está en las alturas de los cielos. Dios está lejos, donde están las estrellas. Así es que Dios no puede ver el pecado que Job está cometiendo porque no es omnipresente. Y como no es omnipresente, entonces Job está dando rienda suelta a su pecado. Esa es la lógica de Elifaz. Eso es lo que él cree que Job piensa, que Job supone. Pero sabe, hermano, nosotros tenemos a un Dios omnipresente, un Dios que está en todo lugar, un Dios que está en todo sitio. Así es que no podemos concluir que yo estoy aquí metido en este rincón y Dios no va a ver lo que estoy haciendo. Cuando estoy solo, cuando estoy
en un lugar, cuando estoy frente a la computadora o al celular y no hay nadie que pueda ver lo que estoy haciendo, yo debo saber que mi Dios es un Dios omnipresente, que está ahí, que está en mí, que está junto a mí, que este Dios sabe lo que hago aunque yo pueda ocultarlo. Pero sabe, esto también se aplica para aquellos que obran bien, o aquellos que pueden sentirse solos en medio de una circunstancia difícil. Hermano, no estás solo. Dios es un Dios omnipresente. Él está contigo. Él está en ti si eres un hijo de Dios. No estás solo. Y aunque puedas sentir y aunque puedas pensar que estás solo y que no tienes el apoyo de otras personas en medio de tu dolor, en medio de tu sufrimiento, en medio de tu problema, tú debes saber que nuestro Dios es un Dios omnipresente. Él está contigo. Elifaz establece un segundo argumento. Verso 13. Y dirás tú, ¿qué sabe Dios? ¿Cómo juzgará a través de la oscuridad? Las nubes le rodearon y no ve. Y por el circuito del cielo se pasea. Elifaz cree que Job piensa en un Dios que no es omnisciente, que no lo sabe todo. Y dirás tú, ¿qué sabe Dios? Así es que, ¿qué sabe Dios? Él es un Dios impersonal. Él es un Dios que está ocupado en cosas importantes, cuidando su creación, cuidando todos los planetas. Él está ocupado en otras cosas. Él no sabe los pecados que yo estoy cometiendo aquí. Él no está interesado en mi persona. Y Elifaz se equivoca. Porque nuestro Dios es un Dios omnisciente. Él lo sabe todo. Y aunque podamos ocultarlo y podamos tener la habilidad de guardar todos los registros y borrar todos los historiales, Dios sabe. Dios sabe lo que hacemos. Porque es un Dios omnisciente. ¿Sabes? Esto se aplica para lo positivo también. Cuando tú prestas un servicio al Señor y nadie dijo gracias, y nadie dijo bien hecho, Dios sabe lo que haces. Y como dirá el Nuevo Testamento, Dios no se olvida del trabajo de amor que hacemos por Él. Él es un Dios omnisciente. Él sabe lo bueno y lo malo que hacemos. Así es que Elifaz está equivocado. Elifaz va a ilustrar este pensamiento de cómo le ha ido a la gente impía. Va a usar dos ejemplos, el diluvio y el castigo de Sodoma y Gomorra. Y en el verso 15, hablándonos del diluvio, Elifaz dice, ¿quieres tú seguir la senda antigua que pisaron los hombres perversos, los cuales fueron cortados antes de tiempo, cuyo fundamento fue como un río derramado? Y los estudiosos creen que esta referencia es al diluvio, el río derramado. Decían a Dios, apártate de nosotros. ¿Y qué les había hecho el Omnipotente? Les había colmado de bienes sus casas, pero sea el consejo de ellos lejos de mí. Job, ¿no te acuerdas del diluvio? ¿No te acuerdas cómo le ha ido a la gente que ha ido por esa senda, por ese camino antiguo, ese camino de pecado, ese camino incorrecto? El diluvio es una evidencia de que Dios castiga al impío. Y tú tienes que tener cuidado, porque tu castigo es la forma en que Dios te está diciendo que eres pecador, que eres un impío
y que estás viviendo de manera que no le agrada a Dios. Y saben que Dios sí castiga el pecado. Para Job no aplica. Porque el sufrimiento que Job está experimentando no es el resultado del castigo de Dios. Dios ha permitido una circunstancia difícil en este hombre inocente. Y no es que Dios le está castigando porque está viviendo como un impío, como alguien que no conoce a Dios. Elifaz pone otro ejemplo, tomado del castigo a los impíos en Sodoma y Gomorra, verso 19. Verán los justos y se gozarán, y el inocente los escarnecerá diciendo: fueron destruidos nuestros adversarios, y el fuego consumió lo que de ellos quedó. Los estudiosos de la Biblia dicen que esta referencia al fuego consumidor es una referencia a Sodoma y Gomorra, donde Dios castigó el pecado de esta gente, porque Dios sí castiga el pecado del impío y del creyente. Dios sí lo hace. Pero este ejemplo no aplica para la vida de Job, porque él no está en pecado, porque él no está lejos de Dios. Elifaz está condenando a Job, porque según él, Job está siendo castigado por su pecado y está siendo castigado por ser un hipócrita que no quiere reconocer que hay un pecado en su vida, un pecado guardado que no quiere confesar y no quiere admitir, y por eso le está viniendo todo lo malo que está experimentando Job. ¿Sabe? Capítulo 22. Termina con unas pocas palabras de misericordia por parte de Elifaz. Le ha dado duro, le ha criticado, le ha juzgado. Y ahora desde el versículo 21 hasta el final, Elifaz hace un llamamiento a Job. Le llama a que se arrepienta de su pecado, y al arrepentirse de su pecado, según Elifaz, Job va a llegar a experimentar los beneficios a la hora de arrepentirse. Elifaz va a listar 11 beneficios de aquellos que se arrepienten. En el versículo 21, Elifaz va a decir que si te arrepientes puedes convertirte en un amigo de Dios. Si te arrepientes puedes experimentar la paz de Dios, puedes experimentar el bien en tu vida. Si te arrepientes, Job, tu vida va a ser restaurada. Si te arrepientes, vas a tener sanidad en tu cuerpo. Si te arrepientes, vas a prosperar económicamente. Si te arrepientes, vas a tener también riqueza espiritual. Vas a llegar a encontrar deleite en Dios. Tu oración va a ser contestada. Tus objetivos personales se van a cumplir. Y no solo vas a ser bendecido, sino vas a ser bendición para otros. Pero Job, si quieres estos beneficios, hay 4 requisitos que tienes que cumplir. Verso 21, primer requisito. Vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Aquí habla de reconciliación con Dios. Amigo que nos visitas, ¿has aceptado a Cristo como tu Salvador personal? ¿Te has reconciliado con Dios? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, dice Romanos 5. Vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz.
Y si tú no has recibido a Cristo, si tú no tienes convicción de que si hoy mueres vas a la presencia de tu Dios, si no hay seguridad en tu vida, tú no necesitas una nueva iglesia, tú no necesitas una nueva religión, tú necesitas a Cristo el Salvador. Necesitas reconciliarte con Dios. Pero sabes, no solo el incrédulo necesita reconciliarse con Dios. El creyente también. El Hijo de Dios también. Que ha llegado en su vida espiritual a apartarse de Dios. Que ha llegado a priorizar otras cosas en su vida. Que ha llegado a poner importancia en otras cosas y Dios no es la prioridad. Hermano, ¿estás en rebeldía? ¿Estás lejos de Dios? ¿Estás leyendo tu Biblia? ¿Estás orando? ¿Estás sirviendo a Dios? ¿Tienes una comunión cercana con Dios? ¿O estás lejos? El pecado se ha convertido en algo importante. El venir el domingo es un formalismo. Entre semana no hay diferencia. No se ve una diferencia en nuestra manera de vivir porque nos parecemos a cómo vive el incrédulo. Porque solo estamos tratando de aparentar. Hermano, si tú estás lejos de Dios, hoy es el tiempo de volver. Hoy es el tiempo de reconciliarte con Dios. Hoy es el tiempo de pedir perdón y encontrar otra vez en la lectura de la Biblia, en la oración, deleite. Hoy es el tiempo de reconciliarte con Dios. Verso 22, segundo requisito. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Hermano, ¿cómo está nuestra relación con este libro? Con la Biblia. Estamos por empezar un nuevo año y tenemos la costumbre de ponernos como meta a leer la Biblia en un año. ¿Cómo está tu relación con Dios? Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras. No dicen la mente, dicen el corazón, en todo el ser, en la mente, en las decisiones, en cómo siento, en cómo vivo. Y nosotros necesitamos aprender a obedecer a Dios. Necesitamos ponerle a Dios en primer lugar. Necesitamos tomar su palabra y de veras alimentarnos diariamente, no con 5 minutos de un devocional hecho al apuro. Necesitamos de veras alimentarnos con las palabras que salen de la boca de nuestro Dios. Y ponerlas en obediencia, ponerlas en nuestro corazón, ponerlas en nuestra mente, ponerlas en nuestras decisiones, en nuestra manera de sentir, en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de vivir. Necesitamos obedecer a Dios. Tercer requisito, verso 23. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado, restaurado. Alejarás de tu tienda la aflicción. Si te volvieres, atrás de esa palabra volver, atrás de ese verbo, está el concepto de arrepentirse. El concepto bíblico de arrepentirse es
darse cuenta que uno está caminando, está yendo por un camino. Y me doy cuenta que este camino es el camino de pecado. Y giro 180 grados y empiezo a acercarme al Omnipotente. Eso es volver a Dios. Primariamente no tiene que ver con sentirse mal. No tiene que ver con llorar y postrarse en el suelo y decir qué pecador que soy. Volverse a Dios significa tomar una decisión. Estoy yendo por un camino equivocado. Me detengo. Giro 180 grados y empiezo a caminar por ese camino que me acerca al Omnipotente. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado, serás restaurado. Alejarás de tu tienda la aflicción. Hermano, tú y yo necesitamos volvernos a Dios. Hemos estado yendo por nuestro camino, por nuestras metas, por nuestros objetivos. Estamos yendo por el camino que nos acerca a Dios. Necesitamos volvernos a Dios. Verso 24. Cuarto requisito. Tendrás más oro que tierra, y como piedras de arroyos, oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa. Y la palabra defensa aquí significa oro. Y tendrás plata en abundancia. En 3 ocasiones la palabra oro y en una ocasión la palabra plata. Y sabes, Elifaz cree que lo que ha llegado a ser prioridad en la vida de Job son las posesiones materiales. Otra versión de la Biblia de estos 2 versículos dice: si renuncias a tu codicia de dinero y arrojas tu precioso oro al río, el Todopoderoso será tu tesoro, Él será tu plata escogida. Hermano, ¿cuál es nuestra prioridad en esta vida? ¿Lo material? ¿Una meta? ¿Un sueño? ¿Una persona? Mi meta es casarme. ¿Tu esposa es tu primera prioridad en tu vida? ¿Tu esposo es el que ocupa el primer lugar? Y sabes, mientras nosotros no le pongamos a Dios en el primer lugar de nuestra vida no funcionará como debe. Si hay otras cosas que llegan a ser prioridad, si hay otras cosas, otras metas, otras personas que son la prioridad en nuestra vida, no funciona. ¿Cuál es tu prioridad? De veras, ¿cuál es tu prioridad? A veces la forma en la que utilizamos el tiempo es uno de los indicativos que nos pueden ayudar a saber cuál es nuestra prioridad. ¿Qué cosa ocupa el primer lugar en tu vida? Y hermanos, si Dios no ocupa el primer lugar en nuestra vida, de a de veras, no solo de labios para afuera, perdemos. Elifaz va a ser un resumen de las bendiciones de aquel que se arrepiente. Y en el verso 26 él dice:
porque entonces te deleitarás en el Omnipotente. Y alzarás a Dios tu rostro, orarás a Él y Él te oirá. Y tú pagarás tus votos. Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme. Empezarás un proyecto y será exitoso. Y sobre tus caminos resplandecerá luz. Cuando fueren abatidos dirás tú, enaltecido habrá, enaltecimiento habrá. Y Dios salvará al humilde de ojos, Él librará al inocente, y por la limpieza de tus manos, éste será librado. Deleite en Dios. Oración contestada. Proyectos que prosperan. Y bendición para otros. Hermano, necesitas arrepentirte. Necesitas reconciliarte con Dios. Necesitas dejar un pecado, dejar de vivir como el mundo. Necesitas volverte a Dios. Si le ponemos a Dios en primer lugar, hay bendición. Dios bendice la vida de aquel que se acerca a Dios. Con cosas que el dinero no puede comprar. Paz, gozo, tranquilidad, una familia de bendición. Cosas que el dinero no puede comprar. Necesitas volver a Dios. Oremos. Padre Celestial, gracias Señor por tu palabra. Gracias Padre porque en ella encontramos que a la hora de hablar de otros, a la hora de aconsejar, debemos tener cuidado de no condenarles. Recuérdanos, Señor, siempre que el inocente también sufre. Y cuando vemos a alguien que está en medio del dolor, ayúdanos a recordar, Señor, que eso no significa necesariamente que hay pecado en la vida. Padre, ayúdanos a evaluar cómo está nuestra condición espiritual. Señor, yo te ruego que si necesitamos reconciliarnos contigo, si necesitamos volver, si nos hemos apartado, si nos hemos vuelto rebeldes contigo y con tu palabra, ayúdanos hoy a volver, a ser obedientes, a llegar a ponerte a ti en primer lugar y dejar que otras cosas, otras personas, otras metas personales ocupen el lugar que solo te pertenece a ti. Pedimos, Señor, tu bendición. Mientras usted sigue orando, cerrado sus ojos, por favor. Puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Y si ese es su caso, y usted quisiera permitirnos orar por usted, mientras los demás tienen sus ojos cerrados, usted puede levantar su mano y con eso me está diciendo a mí: pastor, vengo por primera vez, ore por mí. Veo su mano, gracias. ¿Alguien más? Por primera vez con nosotros, gracias, veo su mano al fondo. ¿Alguien más? Para las personas que nos visitan, en un momento voy a orar por usted, como le dije.
Quisiera ofrecerle algo más. Totalmente voluntario, por favor, no se sienta presionado, no es la idea. Si usted desea, usted que viene por primera vez, puede tomar sus cosas, puede pasar a la parte de abajo donde estoy yo. Si usted lo hace, una persona de nuestra iglesia se va a acercar y le va a llevar a un lugar privado y en ese lugar va a conversar con usted. Es totalmente voluntario. Si usted nos está visitando y quiere darnos la oportunidad de conversar un momento con usted, en este momento, por favor, venga, pase. Los demás tienen sus ojos cerrados para que no le dé recelo, no le dé vergüenza de pasar, pero si desea hacerlo, venga, por favor, con toda confianza. Si quiere venir, hágalo nomás. Padre Celestial, te damos gracias por las personas que nos visitan. Te rogamos, Señor, por su vida, por sus necesidades. Tú conoces mejor que nadie su vida, Señor. Te rogamos de manera especial por su salvación. Si todavía no te han recibido como Salvador, yo te ruego que hoy sea el día de salvación. Te pido, Padre, por nosotros, tus hijos. Señor, qué mejor manera al celebrar Navidad que ordenar la vida, que ponernos en obediencia a ti, que reconciliarnos contigo. Señor, ese fue el mensaje de la Navidad. Reconciliar al hombre contigo. Ayúdanos a hacerlo hoy. Pedimos tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puestos de pie, cantemos, por favor. Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor, entre los astros que esparcen su luz, bella anunciando al niñito Jesús. Brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. Noche de paz, noche de amor, hoy humilde el fiel pastor, coros celestes que anuncian salud, gracias y glorias en gran plenitud, por nuestro buen Redentor, por nuestro buen Redentor. Amén.